Global Talks es un espacio donde convergen lo social, económico y cultural. Global Talks, la naturaleza, genialidad y la promoción de los ecosistemas de la clase creativa dominicana. Global Talks, teniendo como protagonista el talento. Global Talks, Omar de la Cruz, Huáscar Jiménez, Harold Vázquez. Global Talks, próximo miércoles 28, Economía Naranja. Invitado especial, Felipe Buitrago. Global Talks, en vivo por Dish Network, 812.5 USA, Puerto Rico y Canadá. TV Quisqueya, Optimum Canal 1096, New York, New Jersey y Connecticut. Vega TV, Claro Canal 48 y Altiz Canal 52. Global Talks, todos los miércoles 7:30 p.m. Global Talks, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn. Global Talks, porque esto ya es un programa. Bienvenido, don Felipe. ¿Qué tal? Aquí le estamos esperando. Muy bien, le presento rápido. Ahí está doña Ibe Marichal, nuestra directora general de cine. Mucho gusto. Está Alfonso Quiñones, periodista, culturólogo. Está Huáscar Jiménez, es economista y parte del equipo. Está Harold Vázquez, también economista. Y Ana Carolina Blanco, quien es la que lleva la parte de la propiedad intelectual en la República Dominicana. Don Felipe, lo vamos a aprovechar al máximo. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. La idea básicamente es hablar sobre la economía naranja. La economía naranja a través del tiempo se fue dando cuenta a todo el mundo que era la chispa y era la batería y el impulso del desarrollo de todas las naciones. Usted, conjuntamente con el presidente, escribieron un famoso libro que era el de la economía naranja. En ese sentido, vamos a comenzar con una primera pregunta para usted. Huáscar, adelante. Muy buenas noches, señor Buitrago. Nosotros aquí en este grupo de amigos que nos reunimos cada noche de los miércoles a conversar sobre el tema de la economía creativa, somos unos fieles admiradores suyos, ¿no? Ahora mismo en el mundo hay 4 personas que son las principales referencias en el tema de economía creativa y usted es uno de ellos. Pues muy bien, la primera pregunta que yo le quería realizar, ¿qué se necesita para crear una clase creativa que contribuya con el desarrollo de la industria creativa? Bueno, ahí tal vez lo primero es destacar que la clase creativa no hay que crearla, existe. Todas las personas tienen algún talento y muchas veces esos talentos tienen una inclinación cultural, una inclinación artística, creativa. Entonces, lo más importante ahí es entender que ese talento está ahí. A mí me gusta mucho hacer la analogía entre el talento y el petróleo. Y la hago con la intención de que para mucha gente es odiosa. Pero cuando uno piensa, por ejemplo, en el petróleo, y pensemos en 4 etapas del desarrollo del petróleo. La primera es cuando yo hago la exploración del petróleo. Y yo la hago con sísmica, la hago con unos, ¿cómo se llaman estas? Unas perforaciones de tanteo, todo eso. El talento, yo no lo descubro así. Yo tengo que activar el talento. Tengo que empezar por reconocerlo. Entonces, el primer paso es que seamos conscientes de que en los colegios, en las universidades, en todas las poblaciones, no importa lo apartadas que estén, hay talento y necesitamos entonces es asegurarnos de que haya herramientas para que ese talento se haga visible. El segundo etapa que tenemos cuando tenemos petróleo es que tenemos que extraer el petróleo de la tierra. Y para eso, pues hacemos perforaciones, inyectamos aire, inyectamos agua, químicos, para que el petróleo suba. En el caso del talento, pues yo no hago eso. Lo que hago con el talento es que lo reto. Cuando una persona tiene un talento, tiene una afición, ¿cierto? Necesita encontrar el reto para poder demostrar de qué es capaz. Ahí es donde necesitamos pues ponerles modelos a seguir, modelos a derrotar a los jóvenes. Es cuando los inspiramos a través del contacto con la cultura en un museo, cuando les damos clases de artes en los colegios, cuando les decimos, no se pregunten por qué, o sea, no se pregunten por qué no se puede, sino pregúntense
cómo sí se puede hacer las cosas. Y ahí se da uno cuenta que el talento encuentra su camino, y así como el petróleo sube por esas perforaciones, el talento empieza a iluminar las mentes y empieza a generar como un sentido de apropiación, un sentido de identidad más amplio y además de orgullo y de propósito para el joven. El tercer paso que pasa con el talento, con el petróleo, es que una vez yo lo extraje de la tierra, tengo que refinarlo. Pero pues para refinarlo yo lo llevo a grandes refinerías, le hago procesos químicos y genero un montón de productos. Cuando tengo talento, yo lo que hago es que lo educo. Yo lo que hago es que lo desarrollo. ¿Y cómo lo desarrollo? Lo desarrollo con caminos, con una ruta de formación profesional, con formación para el trabajo. Lo desarrollo ayudándolo a encontrar que el trabajo en equipo es un camino, que la resiliencia, que el pensamiento crítico son acompañantes constantes, que el aprendizaje y el desarrollo del talento son constantes, son una disciplina, no son un hobby. Hay quienes tienen un talento y lo manejan como un hobby, eso está muy bien, nada en contra de eso, pero si estamos hablando de crear oportunidades, necesitamos que haya una vocación decidida a querer vivir del talento. Esto no quiere decir mercantilizarse, esto no quiere decir venderse al sistema, no, esto quiere decir entender que con la gestión adecuada, el talento se puede desarrollar y llevar al siguiente nivel de complejidad, de capacidades, de gestión administrativa, etcétera, etcétera, etcétera. Y la cuarta etapa en el proceso del petróleo es el consumo. Y el petróleo se consume de muchas formas, principalmente en energía, pero también en fertilizantes, se consume en plásticos, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho de ese consumo es un consumo constructivo, es un consumo que genera valor. Pero a diferencia del petróleo, cuando el talento se consume, cuando las ideas se consumen, la verdad es que pasa una cosa muy chévere, no se agotan. Cuando yo tengo un barril de petróleo y lo convierto en 5 kilos de plástico, el barril de petróleo ya no existe. Cuando lo convierto en 1 kilovatio de energía, el barril de petróleo ya no existe. Cuando lo convierto en 10 kilos de fertilizante, el barril de petróleo ya no existe. Pero cuando yo soy una persona con talento, tengo una idea, tengo un conocimiento y lo comparto con una audiencia de 10,000 personas, yo no dejé de tener la idea, pero ahora 10,000 personas más la tienen. Y cuando eso sucede, pasa algo maravilloso, y es que las ideas, por decirlo en sentido figurado, tienen sexo. Se reproducen, porque no solamente yo transferí la idea que yo tenía, mi talento, mi canción, mi música, mi momento de inspiración. Las personas que lo reciben lo transforman en su interior. Es decir, se apropian de ese contenido creativo y con él construyen una identidad y una sociedad mucho mejor. A mí me gusta siempre explicar aquí que, como decía Machado, en asuntos de cultura y de saber, uno solamente pierde lo que se guarda y gana lo que comparte. Esa es la forma en la que yo veo que uno debe trabajar y debe aproximar conceptualmente el desarrollo del talento de la clase creativa. Muchísimas gracias, don Felipe. Ahora, Alfonso Quiñones. Alfonso, tiene el micrófono. El micrófono, Alfonso. Perdón. Buitrago, en Colombia ustedes han logrado un desarrollo realmente encomiable de la economía de la cultura, la economía naranja. Hace unos minutos antes de que usted entrara, me refería justamente al tema de la música, cómo la música es un potencial enorme que tiene República Dominicana y que no se explota lo suficiente. No hay maneras no hay agencias, no hay empresas que se encarguen, por ejemplo, de promover, comercializar, distribuir la música a nivel internacional, teniendo, por ejemplo, la bachata, que es un género que está muy de moda, y el merengue, que es una moda que nunca pasa. Yes. Entonces, pero ustedes han logrado, y de eso me he dado cuenta con la organización del Festival HIT aquí en Punta Cana, organizado por colombianos, por empresarios colombianos, que las empresas de ustedes tienen un nivel de desarrollo ya que es al mismo nivel de los países casi desarrollados.
¿Ustedes han apoyado ese desarrollo desde el Estado? ¿Qué tipo de facilidades han dado ustedes para que eso ocurra? Bueno, efectivamente, un elemento central de un desarrollo sostenible que aprovecha la cultura, que aprovecha la creatividad y el talento de la gente en la creación de oportunidades es tener un tejido empresarial apropiado, porque pues esto es una cadena de valor. Aquí está el componente creativo y como ya les dije, en todas partes hay creatividad, hay talento, hay cultura, pero si no tengo gestión adecuada, ese talento, esa creatividad digamos, no se produce con la calidad que podría producirse, se vuelve una oportunidad perdida. Lo mismo, si produzco, pero no tengo canales de distribución, pues también tengo un montón de producto que no tiene cómo llegar a una población para que se apropie. Ese consumo al final, ese reciclaje de la cultura, esa apropiación cultural es lo más importante de lo que hace el creativo, es poder inspirar a la sociedad y poder construir mejores ciudadanías. Entonces, para que esto funcione necesitamos un tejido empresarial. Ese tejido empresarial tiene que tener capacidad de gestión, tiene que tener una mano de obra cualificada. Sucede que para transformar una gran idea, como por ejemplo transformar en inspiración masiva la música de Juan Luis Guerra, requiere de un montón de gente que no es creativa, que está educada alrededor de la creatividad, ingenieros de sonido, técnicos de sonido, de iluminación, organización logística de eventos, de festivales, etc. Aquí en Colombia hemos entendido, hemos venido trabajando con el tiempo en fortalecer ese tejido empresarial y esas capacidades de emprendimiento y de gestión alrededor de la cultura. Sin duda, algunas de nuestras empresas han alcanzado un nivel de talla mundial, hay otras que todavía siguen quedadas. Tenemos básicamente, yo diría, 3 frentes en los que hemos venido trabajando que nos han venido dando muy buenos resultados. Por un lado, desde el año 2003 tenemos una ley de cine que nos ha permitido desarrollar productoras de cine, productoras audiovisuales, que hace 20 años no teníamos. Hace 20 años no las teníamos. Teníamos entusiastas del cine, teníamos gomosos del cine, no sé cómo le digan a una persona que gomosa en República Dominicana, una persona que está como obsesionada con algo y se obsesiona por hacerlo y sacarlo adelante. Bueno, teníamos gente muy emocionada con el cine, teníamos mucho talento, buenas historias, pero no teníamos productores de cine. Y en el 2003, con la ley de cine, creamos un marco que le dio certidumbre a la producción de cine, incentivos a la producción, empezamos a fortalecer el segmento de los libretos, empezamos a premiar los cortometrajes para que en lugar de que hicieran de una vez su gran película, empezaron haciendo cortos, empezamos a fortalecer también la capacidad de gestión, el reconocimiento a los actores no creativos, pero que son fundamentales dentro de la cadena. Y esto nos ayudó a tener una industria que pasó de no existir. En el año 2003 tuvimos en Colombia 3 estrenos de películas colombianas y fue el mejor año en una década. El año pasado tuvimos 48 estrenos de películas colombianas. Entonces hubo un cambio fundamental ahí. También, a partir de esa experiencia, en el año 2011 salió la ley de espectáculos públicos. Esa ley de espectáculos públicos también nos permitió crear un mejoramiento del entorno tributario alrededor de los eventos, como los conciertos, los festivales, los carnavales, las obras de teatro, las óperas, etcétera. Todas las expresiones de las artes escénicas, desde las más comerciales hasta las más, digamos, tradicionales. Y eso nos permitió, uno, simplificar los procesos, lo cual también da certidumbre en los tiempos. Y lo segundo, nos permitió reemplazar el IVA en esos sectores por un parafiscal que va a los municipios para invertir en el mejoramiento de las infraestructuras. Y cuando uno tiene mejores infraestructuras y tiene mejores dotaciones, pues tiene un círculo virtuoso, porque un sistema simplificado, con mejores infraestructuras, con mejores equipos, pues da como resultado mejores eventos, mejores espectáculos, mejores presentaciones. Entonces eso nos ha dado un fortalecimiento. Y ya más recientemente venimos impulsando todo esto con nuevos estímulos fiscales para la inversión, para la atracción de inversión extranjera y un trabajo muy articulado con una entidad fundamental aquí en Colombia que se llama el SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje, es nuestra agencia nacional de formación de habilidades para el trabajo. Y con el SENA venimos trabajando tanto en habilidades que tienen que ver con componentes técnicos como la iluminación, el sonido o elementos de producción,
pero también venimos trabajando temas un poco más artesanales como la gestión del patrimonio, la lutería y otras actividades que tienen que ver con la protección de nuestras habilidades territoriales. Esto se articula con nuestra red de escuelas taller. Y finalmente, pues cada vez más reciente, un trabajo muy fuerte en componentes de emprendimiento cultural, capacidad de gestión y por otro lado, venimos también trabajando con la inserción de habilidades digitales, no solamente en lo cultural, pero ciertamente asociando el componente cultural con las habilidades de la transformación digital en todas las industrias de la economía. Ahora, Ana Carolina Blanco. Sí, señor Buitriago, ¿cómo está? Buenas noches. Yo tengo una pregunta muy particular y tiene que ver con la inteligencia artificial. Realmente desde la perspectiva del derecho de autor y también de la propiedad industrial, se está viendo muchas creaciones autónomas por máquinas que realmente no encajan en la concepción de autor, pero sí son parte esencial de lo que nosotros consideramos la innovación. Y según el Foro Económico Mundial, estamos viviendo en lo que se llama la cuarta revolución industrial. Como usted sabe tanto del tema de innovación, yo quería saber su opinión en cuanto a si nosotros debemos apoyar el desarrollo de la inteligencia artificial dándole patentes y dándole también derechos de autor, o si en su opinión esto debe ser reservado simplemente para los seres humanos. A ver, el derecho de autor en su fundamento está asociado al autor, a una persona. De hecho, hace unos años hubo una polémica interesante porque no sé si se acuerdan de esta selfie que se tomó un primate, no me acuerdo si era un chimpancé, creo que era un chimpancé, se tomó una selfie. El caso de Naruto, Slater, Naruto Slater, el caso, Naruto Slater. Sí. Y efectivamente, el fotógrafo, dueño de la cámara, contó que había sido una selfie tomada por Naruto. ¿Y Naruto era el fotógrafo o era el no, Naruto era el chimpancé, que luego PETA asumió el caso para defender a Naruto y ver si claro. Exacto, y el tema es que la conclusión es que no había intencionalidad en la creación y por lo tanto no había cabida al derecho de autor ni al caso de Naruto ni al caso del fotógrafo. Entonces el fotógrafo no podía ejercer derecho de autor sobre algo que alguien más había tomado y en este caso ese alguien había hecho de manera casual algo sin la intención de crear una obra. La intencionalidad de la creación de la obra es fundamental detrás del derecho de autor. Entonces es importante y es la razón por la cual un bidet firmado por Duchamp es una de las obras maestras del arte moderno, mientras que de pronto una gran obra generada por un elefante o por la fotografía de Naruto, pues no tienen la misma connotación. Eso por un lado. Por otro lado, pues sin duda las máquinas están creando acciones, pero en la medida que las máquinas no sean sujeto de derecho y no se les considere entes autónomos en su toma de decisiones, pues difícilmente podríamos considerar que sean sujetos del derecho de autor, porque si la máquina está actuando bajo instrucciones, ¿cierto? Pues no se entiende que haya un deseo por comunicar una expresión artística o creativa particular. Entonces, esa sería la posición actual y a mí me parece que por el momento tiene sentido. No sé a futuro si en nuestro reconocimiento de derechos o en la conversación que exista alrededor del trabajo de los autores, de las máquinas, de la inteligencia artificial, se dé una evolución en la concepción. Pero en este momento me parece razonable pensar que el derecho de autor le corresponde únicamente a personas cuando actúan con el propósito de crear una obra. Muchas gracias. Harold Vázquez. Hola Felipe, muchas gracias por compartir con nosotros. Yo quisiera irme un poco al aspecto económico. A mí me gustaría saber qué tú nos podrías decir sobre cuál es el impacto económico que tiene la economía naranja. ¿De qué forma si se ha cuantificado ese impacto económico de la economía naranja? Y si hay estudios que relacionen quizás el desarrollo del sector con el desarrollo en otros elementos que a veces nos interesa relacionados a los niveles de calidad de vida de las personas, como con la escolaridad,
niveles de educación, mejora de distribución, calidad de vida, etcétera, ¿no? En ese aspecto, ¿qué tú nos podrías contar más o menos en tu experiencia? Bueno, la medición de la economía naranja, los procesos de construcción estadística son todavía relativamente limitados. Colombia en particular ha tenido un avance importante, ya tenemos desde hace 18 años trabajamos en la cuenta satélite de cultura, la consolidamos en 2007, fue la primera cuenta satélite de cultura consolidada en el mundo. Hoy por hoy estamos hablando de tal vez unas 20 cuentas satélites tal vez, no siempre con la continuidad y la profundidad de Colombia. Desde hace 3 años estamos trabajando en la cuenta satélite de cultura y economía naranja, entonces ya le sumamos todas las actividades del ecosistema. Y en ese orden de ideas, pues en el caso de Colombia, tenemos una economía naranja que representa el 3,2% de nuestro valor agregado bruto. Esto es muy significativo, es un sector que representa básicamente casi el doble que el valor agregado bruto de la minería y 4 veces el valor de la venta de la cosecha de café de un año. O sea, es un rubro muy significativo de la economía. Adicionalmente, ya hemos venido trabajando estadísticas que nos han permitido identificar elementos complementarios. Un ejemplo de ello es que ya hemos podido medir el impacto en el empleo. Al cierre de 2019 llegamos a una cifra récord de 596,000 empleos en el sector cultural y creativo en Colombia, y hemos podido también ir trabajando en la caracterización de esos empleos y de esas poblaciones. Hemos encontrado que en promedio es un sector que tiene una población con entre 2 y 2 años y medio de escolaridad por encima del empleado promedio en el país. Entonces, claramente es un sector que absorbe mano de obra cada vez más calificada. Eso por un lado. Por otro lado, encontramos que es un sector que también tiene un promedio de remuneración más alto, pero no tan bien distribuido como en otros sectores. Entonces es un sector donde hay algunos que ganan muy bien y otros que no ganan tan bien, y como tiene tantas actividades intermedias técnicas, pues ahí también hay una disminución relativa de los ingresos de algunos de los agentes del sector cultura. También hemos encontrado que es un sector que nosotros tenemos dividido en 3 grandes categorías: el sector de artes y patrimonio, el de industrias culturales y el de creaciones funcionales. El de industrias culturales, que son audiovisual, editorial y fonográfico, es el más formalizado, tiene una formalización superior a la del país, de hecho por encima del 72-73%, es decir, 3 de cada 4 empleados del sector de industrias culturales es un empleado formal, que es una cifra bastante decente. Pero ya cuando pasamos a los sectores de artes y patrimonio, vemos que la informalidad es bastante prevalente, y eso obviamente no es lo más sano ni lo más deseable, precisamente porque lo que significa es que tenemos una población que tiende a estar desprotegida, y en tiempos de pandemia sí que hemos visto como la población no formalizada es muy difícil de identificar para llevarle un beneficio económico que le ayude a mitigar los impactos del desempleo o de la disminución de los ingresos. Lo mismo pasa con creaciones funcionales. En creaciones funcionales tenemos empresas muy grandes con mucha formalidad que están generando un montón de actividad económica, pero también tenemos dentro del sector de creaciones funcionales todos los emprendimientos nuevos en materia creativa, en materia de contenidos, que por su naturaleza tienden a ser informales o están en una etapa muy temprana. Yo estoy previendo, y todo parece indicar, que en el mediano plazo este sector se va a formalizar y se va a parecer mucho al de industrias culturales, pero la preocupación se mantiene en cómo vamos a hacer para formalizar más el sector de artes y patrimonio. Eso es como en rasgo general lo que tenemos. A nivel de otros países, pues la verdad no estoy al día con las cifras de otros países, pero pues por regla general las estadísticas suelen ser bastante débiles. Don Felipe, una pregunta. Huáscar, ¿querías alguna pregunta? El micrófono, Huáscar. El micrófono. Sí, perdón, con relación a ese mismo tema, la ley de economía naranja, ¿tiene algún incentivo para que las personas que no están formalizadas se puedan formalizar y tener alguna ayuda por parte de la ley? Es decir, que incentive a los no formales a formalizarse para que se puedan beneficiar de la ley. No, la ley naranja no es una ley de incentivos directos, ni es una ley de presupuesto de ninguna categoría. La ley naranja es una ley facultativa, es una ley que establece varios elementos que
mejoran la capacidad de gestión y la institucionalidad alrededor del sector de la cultura. Entonces, por un lado, establece un Consejo Nacional de Economía Naranja. Entonces, lo que hace es que a través de ese consejo, que está compuesto por 7 ministerios y otras 5 entidades del orden nacional, pues nos permite que el Ministerio de Cultura se articule con el Ministerio de las TIC para efectos de acceso a la apropiación digital, a la red, etcétera. También, como nosotros tenemos dividida la parte audiovisual entre cine y televisión, cine está en Cultura y televisión está en TIC, entonces trabajamos juntos con incentivos que beneficien el ecosistema audiovisual. También incluye al SENA, que ya había mencionado, lo cual nos ha permitido articular mejor los programas de formación para el trabajo en el sector cultura de manera que sean más pertinentes. También nos facilita trabajar con la entidad de protección al servicio social, que es Colpensiones, es nuestra entidad pública de pensiones, y a través de eso hemos podido llegar con seguridad social a adultos mayores que se encontraban en la pobreza y que habían contribuido de manera significativa a la cultura y las artes. Y así sucesivamente con todos los ministerios. Entonces es una ley que faculta a los ministerios para trabajar en temas de cultura de manera articulada con el Ministerio de Cultura. Y pues como parte de esa articulación, sí se han generado en el plan de desarrollo y en las actividades que hacen los ministerios una serie de incentivos que sí ayudan a dinamizar el sector. Parte de eso fue el año pasado, tuvimos la primera convocatoria para que las empresas que tienen la vocación de crecimiento, de expansión, de creación de oportunidades, pudieran inscribirse para poder disfrutar de 7 años sin pagar el impuesto de renta. ¿A cambio de qué? En 3 años, hacer un mínimo de inversiones y crear un mínimo de empleos. En este momento ya tenemos 269 empresas, más o menos el 60% fueron creadas con el propósito de aprovechar el beneficio, el otro 40% son empresas que han decidido expandirse, y esto lo que nos está llevando es a un compromiso de inversiones por el orden de los 18 a 20 millones de dólares y la creación de 2.308 empleos formales. Solamente esas 269 empresas, y pues todavía tenemos una convocatoria que está abierta en este momento y 3 el próximo año para capturar otras tantas, tal vez ojalá lleguemos unas 600, 700 empresas beneficiarias, de manera tal que tengamos un compromiso de creación de empleos. Adicionalmente, hemos creado una serie de incentivos fiscales para la atracción de inversión extranjera en producción audiovisual, que está teniendo muy buen resultado. La verdad que estamos bastante satisfechos con la respuesta que hemos recibido de los productores internacionales, y por otro lado creamos un beneficio para estimular la inversión privada de agentes culturales o no culturales en proyectos de economía creativa. Estamos empezando con ese programa, pareciera ir por buen camino, toca ver cómo nos va en la curva de aprendizaje a que la gente del sector aprenda a utilizar el mecanismo y el sector privado aprenda a aprovechar el beneficio. Pude ver en la prensa que, a diferencia de lo que están haciendo otros países, para el año 2021, el presupuesto del Ministerio de Cultura de Colombia va a ser el más elevado de todos los tiempos, ¿no? Que están apostando a la reconstrucción económica a través de la cultura. Así es, el presidente Iván Duque tiene un plan macro de reactivación de la economía tras la pandemia, o más bien tras el encerramiento, la pandemia continúa, que se llama el Compromiso por Colombia. Y dentro del Compromiso por Colombia tenemos la estrategia Reactivarte, que tiene 3 temas. Uno es el mejoramiento de todos los mecanismos de financiación con las entidades del Estado que dan créditos y garantías y que facilitan como los créditos blancos para el fomento. Por otro lado, estos estímulos fiscales de los que estamos hablando para atraer la inversión y activar la inversión en el sector. Y lo tercero es el apoyo institucional, dentro de lo cual se incluye un proyecto de ley que crea mecanismos de apoyo adicionales, por un lado. Por otro lado, el compromiso que el presidente, el Congreso y el Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Cultura para sacar el presupuesto más alto de nuestra historia. Es un presupuesto que crece 46,5% con respecto a 2020, y si lo miramos específicamente en el componente de inversión, crecemos en 130%, precisamente porque cultura en Colombia, para el presidente Duque, es prioridad en la reactivación. No solo porque en cultura se dan empleos y se da actividad económica, que es muy importante, porque la cultura además es fundamental para la salud mental de los ciudadanos y sobre todo para que crezcamos y nos transformemos con conciencia ciudadana en estos momentos de crisis. Ivette Marichal. Un placer, viceministro. Yo voy a hacer una pregunta personal.
y es ¿cuál ha sido el mayor desafío para el Viceministerio de Economía Naranja en Colombia? Pues a ver, el viceministerio es relativamente nuevo, tiene 2 años de su creación. El mayor desafío ha sido como hacer entender a un público amplio la importancia que tiene la cultura en la economía. Hay un público que por defecto es contestatario y tal vez tiende a ver cualquier aproximación que hable de gestión, que hable de sostenibilidad, como un mercantilismo de la cultura, cuando se trata de todo lo contrario. Al darle más herramientas y más capacidad de gestión al sector, lo que estamos haciendo es dándole más independencia precisamente para que cree con mayor libertad. Entonces, lo más complicado tal vez ha sido lograr esa comprensión de que economía naranja no es una doctrina política, simplemente es un modelo de desarrollo centrado en la diversidad cultural. Es así de simple. Don Felipe, yo creo que voy a hacer la pregunta final, pero es basado en unos hechos que hemos estado viviendo, creo que en la última semana en la República Dominicana, y es lo relacionado a la marca país. Desde su punto de vista y desde su posición y creador y que tiene una gran visión y experiencia en lo que es la creatividad, ¿cómo usted podría definirnos lo que es una marca país y cuáles serían las recomendaciones suyas al implementar el nuevo desarrollo de lo que es nuestra marca país en la República Dominicana? Ya usted mencionó a Juan Luis Guerra. ¿Qué mejor marca país que Juan Luis Guerra y que los peloteros y que también ahora mismo el cine en la República Dominicana? Pero desde el punto de vista de usted, ¿cuáles serían las recomendaciones a seguir en este sentido? Yo la verdad no soy experto en marketing, entonces mal haría en meterme a orientar un proceso de desarrollo de una marca. Sin duda hay expertos, pero independientemente, digamos, de eso, lo que sí es muy claro es que una marca país tiene que estar fundamentada en la identidad. O sea, no puede ser algo que esté vacío de un contenido o una una relación con la realidad identitaria de una población. Tal vez la marca país más interesante que uno puede encontrar por ahí es la de Perú. Es una marca país que ha tenido 2 componentes fundamentales. Uno es que en su diseño representa algo que todo el mundo dentro del Perú siente como propio orgullo, que son las líneas de Nazca. Y lo otro es que el componente de conversación, el componente de identidad que han asociado la marca ha sido el de la gastronomía. Y en los 2 sentidos hay consistencia en el orgullo que existe, tanto por el patrimonio arqueológico como por las tradiciones culinarias, como que las acciones tomadas por el sector público y el sector privado y la ciudadanía consistentemente realzan ambas. Uno puede tener la aspiración de ser algo, pero si no está dispuesto a trabajar con eso y no tiene relación directa con lo que uno ya es muy difícil construir una marca que tenga sentido y que genere apropiación. Un tema muy importante que es adicional es que una marca país debe realizarse al margen de consideraciones políticas o ideológicas. Tiene que estar centrado estrictamente en asuntos que generen unidad. Si no, pues puede ser funcional por un tiempo, pero sin duda va a generar resistencia y se va a convertir en un asunto que divide más de lo que une. Bueno, Alfonso. Sí. Yo quería hacer un comentario, más bien 2. Okay. Comentario. Buitrago, cuando yo estudiaba culturología en la Unión Soviética, en la desaparecida Unión Soviética, en el año 1982-83, haciendo el trabajo de tesis, hice una encuesta junto con un equipo en la fábrica de automóviles Moskvichi, o sea, que moscovitas, un tipo de automóviles que había, para analizar cómo influía el arte en la productividad. Uh-huh. Y nosotros descubrimos que, por ejemplo,
Usted sabe que en Rusia hay un problema de alcoholismo histórico. La gente que se dedicaban al arte, o sea, que tenían, no como artistas, sino como consumidores de arte. La gente que iba al cine, que iba a la ópera, que leía libros, que iban al ballet, que iban a los conciertos sinfónicos, en fin, que tenían una vida cultural activa, tenían una productividad casi del 300% por encima de los que no tenían vida de ese tipo. Esto, obviamente, se engrampa con lo que usted decía ahorita, antes de la última pregunta, que estaba hablando sobre cómo la economía de la cultura influye en el nivel de vida de la población, pero que a veces no se analiza desde este punto de vista el arte. Es decir, muy pocas veces he visto que el arte se enfoca desde su efectividad en la productividad, sea cualquier rama de la producción que sea, ¿no? A tenor con esto, ustedes en Colombia tienen algún tipo de estudio que permita más o menos descubrir esto que le estoy diciendo. No, la verdad no tenemos estudios que nos ratifiquen eso directamente realizados en Colombia, pero efectivamente la literatura económica, que ha sido muy rica desde los años 50 y 60 en áreas más ortodoxas de la economía que la planificación centralizada de la Unión Soviética, es decir, las teorías clásicas y keynesianas en escuelas norteamericanas, han estudiado muy de cerca la relación entre cultura, calidad de vida, productividad, y sistemáticamente se ha encontrado que es efectivo, que se trata de una externalidad muy positiva la que se da alrededor de la cultura y las artes. Entonces, el desarrollo de espacios culturales cerca a la ciudadanía, en la forma de teatros, auditorios, museos, parques con espacios para disfrutar de la cultura, para el recreo, crean efectos muy positivos en la población, generan mucha más capacidad de convivencia y con frecuencia uno puede encontrar que dificultades en ciertas poblaciones son directamente relacionadas a la ausencia de espacios culturales. No tenemos estudios específicos en Colombia, no tenemos una literatura robusta al respecto, pero toda la literatura que se ha levantado al respecto en Europa y en Estados Unidos apunta a que efectivamente invertir en cultura es un gran negocio y además es un gran generador de calidad de vida. Y el último comentario es que me gustaría conocer la ley de espectáculos públicos. Creo que aquí nosotros necesitamos algo así y nos podría servir como no para copiarla, obviamente, sino como una inspiración. La pueden copiar perfectamente. Ahora, es importante que funcione en el contexto institucional dominicano. Yo ahí le estoy poniendo la página www.economianaranja.gov.co. En esa página, cuando ustedes ven las barritas, dice normas. En las normas están las leyes principales de economía creativa de Colombia. Ok, muchísimas gracias. Bueno, don Felipe, antes que todo y antes del final, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Realmente le vamos a extender otra invitación de que para el próximo enero, si Dios mediante y la pandemia nos deja, se celebrará a finales de enero lo que hemos denominado la quincena de la cinematografía dominicana, que comienza con el Festival de Cine Global Dominicano, el cual dirijo, y después continúa con lo que es los premios de la crítica, luego el Congreso de la Cinematografía Dominicana y se concluye con los premios de lo que denominamos aquí la Asociación de Productores de la República Dominicana. Esos son 15 días que fue con lo que el año comenzó ahora, este año,
y luego después de ahí no pudimos celebrar ningún otro evento y ya lo tenemos planificado para que empiece y sea el primer evento así en la República Dominicana. De manera que en nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, del Festival de Cine Global Dominicano, del mismo programa Global Talks, de todos los dominicanos y nuestros amigos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a nuestro humilde encuentro entre amigos, y realmente poder tenerlo aquí en la República Dominicana sería un honor porque hablamos el mismo idioma, español, lo entendemos perfectamente y usted, al igual que todos nosotros, lo que queremos es lo mejor para nuestros países. Muchísimas gracias, Omar, Harold, Ivette, Ana Karina, Huáscar, Alfonso, muchas gracias por este espacio, la verdad que me sentí muy bien y espero que lo poco que pude compartirles les sea de utilidad y podamos seguir teniendo esta conversación más adelante. Claro que sí, don Felipe. Lo vamos a despedir con este video de nuestra Dirección General de Cine, donde muestra un poco lo que vamos haciendo como país a nivel del cine. Muchísimas gracias, don Felipe. Muchísimas gracias. Tamo en Cine, Festival de Cine Global, temas globales, historias personales. Vuelve el más importante evento cinematográfico del país, que no te lo cuenten. La quincena de la cinematografía dominicana. Más productores, más directores, más estrellas cinematográficas. Más películas, más cortometrajes, más documentales.
más talleres cinematográficos educativos, más escuelas, más colegios, más festival. Síguenos en nuestras redes sociales. Festival acreditado por la FIAP. FUNGLODE. 20 aniversario.